¿Qué sopa, gente? Somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 22, 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Bueno, mi amor, palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, empieza tú. Listo. Bueno, yo quiero tocar un solo punto de la reflexión de este evangelio, que es básicamente, pues, ese encontrón que tienen los fariseos o este doctor de la ley con Jesús. Y cómo el texto nos indica que él le pregunta, y la forma en la que le pregunta es como una pregunta trampa. ¿Sabes? Es como pregunta trampa, porque incluso, o sea, mira cómo Satanás actúa, amor. Mira cómo Satanás actúa, que es tan pregunta trampa que hasta le soba el hombro a Jesús, como maestro. ¿Sabes? Y me recuerda así como cuando uno estaba pequeñito, que uno le quiere pedir permiso a su mamá, que uno se hacía como chiquitito. Pero en este caso, el doctor de la ley se quiere hacer chiquitito, pero para ponerlo a prueba. Claro. O sea, como para que, mira ahora, como yo me imagino su mentalidad tipo, le voy a hacer una pregunta que él no sabe cómo se responde. O sea, yo sí tengo la pregunta perfecta para que Jesús no sepa cómo responder. Porque de hecho el texto dice que los saduceos, Jesús le había dado una respuesta para que va magistral, exacto, a una catedrática. Pero el fariseo, mira hasta dónde va la soberbia, amor. Que el fariseo sentía que él tenía una pregunta que Jesús no iba a poder responder. Que él, eso sí lo iba a poner como en trampa entre la espada y la pared. Y de hecho el texto bíblico nos narra precisamente la intención de Jesús, del que va a preguntar. Porque dice que le preguntó para ponerlo a prueba. Entonces, yo meditaba sobre esto y veía dos cosas. Que primero él pregunta para ponerlo a prueba. Y yo creo, amor, que nosotros a veces tenemos el comportamiento de este fariseo. Nosotros en muchas ocasiones a veces queremos poner a prueba a Dios. Ejemplo. Por ejemplo, si tú me das tal cosa, yo hago esto. O sea, como condicionando al Señor, pues como poniéndolo a prueba. O sea, vamos a ver, si tú existes, claro, bueno, haz que tal cosa, que consiga un trabajo, por decir un ejemplo. O si tú existes, y hay muchos ejemplos, pues muchos ejemplos que de lo cotidiano, de que ponemos a prueba a Dios. Como por ejemplo, y que si tú me das este trabajo, prometo ir a la iglesia todos los días. Bien, poniendo a prueba a Dios. Exacto. O sea, exactamente eso es lo que quería detener, mi amor, que es el comportamiento de este fariseo. Porque a veces vemos a los fariseos y nosotros 2000 años después decimos qué miserables eran esos fariseos. Claro. Pero nosotros también tenemos a veces comportamiento de fariseos. A mí me ha pasado, yo he tenido ese comportamiento y he también tratado de poner a prueba a Dios. Es que tú sabes que por mi mente estaba pasando como todos los momentos donde yo recuerdo haberle dicho a Dios, quizás no con la intención plena que nos narra la Biblia. Que claro, que él ya iba iba con una mala intención. Como que lo voy a poner a prueba para ver. Pero indistintamente a veces somos este fariseo, o sea, y es verdad lo que tú dices, condicionamos a Dios. O sea, yo voy a la iglesia todos los domingos si tú me das este trabajo, o yo dejo de hacer esto que es malo
si tú me das el dinero que yo necesito, o yo voy a hacer, o sea, ¿me entiendes? Si tú me sanas, no sé. Eso, o sea, poniendo a prueba a Dios. Entonces, me parece como un comportamiento tan contrario al Evangelio, amor. Tan contrario a lo que es un papá. Porque es que es como si él trata de poner a prueba a la sabiduría, ¿sabes? Con sabiduría, él trata de poner a prueba a la sabiduría encarnada. O sea, ¿cómo se te ocurre, hermano? ¿Cómo se te ocurre poner a prueba a la sabiduría encarnada? O sea, te va a ti, al saduceo y a todo el mundo le va a dar una clase de vida. Obviamente le estás preguntando al creador algo sobre la Claro. suma importancia. Entonces, quiero detenerme con este el primer punto, amor, que es poner a prueba a Dios. ¿Por qué tenemos ese comportamiento a veces de querer poner a prueba a Dios? Y se nos olvida, ¿sabes qué, amor? Ahora, el fariseo lo hace sin 2000 años de cultura cristiana. Yo Nosotros, creo que lo que pasa es que él lo hace desde, desde una actitud soberbia, de sí, soberbia. de hecho ahorita, Porque, ajá, esa es la otra, el ajá, otro yo creo punto. que lo hace desde una actitud de soberbia y nosotros lo hacemos quizás desde la falta de fe. Exacto, y a eso voy, amor. Nosotros 2000 años después de cultura cristiana, de vivencia cristiana, seguimos tratando de poner a prueba a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras peticiones y necesidades. Entonces, pero ¿a qué voy con esto, amor? Tú y yo hemos tenido este comportamiento y mucha gente quizás ha tenido este comportamiento del fariseo y hemos sido unos fariseos más en el siglo XXI. Pero esto demuestra, amor, cuando tú y yo nos comportamos de esta forma, demuestra lo poco que conocemos a Dios. Porque si tú te acercas a un papá bueno, poniéndolo a prueba, realmente no conoces quién es Dios. ¿Me entiendes? Dios es ese papá bueno. Pero eso es tan bonito cuando los santos y la iglesia ha hecho siempre la comparación de que Dios es ese papá bueno. Quizás quizá nosotros o muchas personas ha crecido, quizás el que ha crecido sin un papá en casa no entiende bien lo que es tener un papá bueno. Porque lo más cercano obviamente que uno tiene como amor es quizás los familiares, pues. Pero Dios es un papá bueno. Y cada vez que a mí se me ocurra en algún momento acercarme a Dios con intenciones de ponerlo a prueba con mis necesidades o con mis ideas, es para acordarme de este texto bíblico. Que el que lo puso a prueba fue un fariseo. Claro. Y si yo vuelvo a poner a Dios a prueba, voy a tener un comportamiento de fariseo. En cambio, yo debería tener un comportamiento de un hijo que necesita de papá. O sea que si tú necesitas algo, obviamente, como un niño pidiéndole a papá, o como un niño pidiéndole consejos a su papá. Papá, enséñame, mamá, enséñame. Claro. ¿Me entiendes? Y no voy a ponerlo a prueba para ver. Entonces creo que es lo primero, es no volver a tener ese comportamiento fariseo de creer que nosotros podemos poner a prueba a Dios. Eso mismo. Ese es el primer punto. Ok. Ujú. Eh, bueno, yo lo que quería meditar es cuando el fariseo de hecho le dice, este hombre era doctor de la ley, así que tenía conocimiento de la ley y de todo lo que Los había, profetas y... sí, todos los profetas y la ley, o sea, todo lo que había estado antes de Jesús. Ujú. Entonces, él le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Entendiendo que la ley tenía cualquier cantidad de De mandatos. mandatos. Ujú. Tenía cualquier cantidad de mandatos. Y lo que hace Jesús me parece genial. ¿Y por qué me parece genial? Porque Jesús con este texto viene a explicar, perdón, viene a explicar y a enseñar qué es lo que Él vino a hacer a la tierra. Claro, Él vino a decir que la ley es buena, claro que sí, pero lo más importante antes que la ley es el amor. es el amor. Y mira que son dos mandamientos que, Sí, o de hecho sea, Cristo viene a perfeccionar la ley. exacto, Con la gracia. porque de hecho la Biblia dice que no la viene a abolir, o sea, que no la Exacto, viene viene a a quitar, perfeccionarla sino con el que, amor. pero es genial porque, ¿qué era lo que le faltaba a la ley? Amor. Porque la ley
era una serie de mandatos, era un montón de mandatos que ya los fariseos cumplían, que los doctores de la ley cumplían al pie de la letra, que los judíos cumplían al pie de la letra, pero les hacía falta algo a esa ley. Era el amor. Y eso es lo que Cristo viene a añadir. Y es lo que nos viene a enseñar, lo que quiero que meditemos Parece esta cuando noche. dice de que añadir, parece como que una cosita, pero... Pero es el centro de todo, es el centro de todo. O O sea, sea, que se escucha cuando dice que añadir, se escucha como una casa, le hice un anexo, como que le añadí, pero realmente, ¿sabes? sí, es el núcleo de Es todo. el núcleo de todo. Y me parece que es lo que quiero que reflexionemos este día. Ujú. Y es que de nada vale que nosotros podamos cumplir la ley al pie de la letra. Y cuando digo la ley es que podamos cumplir los mandamientos al pie de la letra, si no tenemos el amor. Claro. El amor es lo primero. Y el amor no solo se demuestra con palabras, el Claro. amor es un verbo. Y eso es importante entenderlo. El amor no es una palabra, el amor es un verbo. Y amar es actuar. O sea, todo verbo es una acción que se realiza. Claro. Y me parece genial porque Jesús lo que le dice, tú lo que quieres es cuál es el mandamiento más grande de la ley. Adivina cuál es. Es el amor. Primeramente a Dios, porque Sobre obviamente, todo, exacto. primeramente a Dios porque no podemos poner por encima de Dios a nadie. Ujú. Ni nadie, ni nada, ni lo que sea. Porque a veces, tristemente, por encima de Dios están las necesidades, Exacto. están los hijos, está el cónyuge, el esposo o la esposa. Por encima de Dios a veces queremos tener hasta nuestros animales. Hoy en día nuestros animales, por encima de todo mundo, por encima de Dios. Pero es importante lo que dice Jesús y es que le dice, ya ustedes tienen todo, ustedes cumplen toda la perfección, porque ¿cuál era el problema de los fariseos con Jesús? Era que si Jesús estaba en un sábado y se caía alguien, Claro. no lo podían levantar porque eso era lo que decía la ley. Y Jesús venía y les decía, pero si el que se cae es su hermano, es no sé qué, alguien importante, alguien a quien ustedes amen, ¿lo dejarían tirado? No, porque lo importante, lo más importante Es es el el amor. amor. Y me parece lindo porque Él pone el orden de las cosas. Y yo creo que eso debería quedarnos grabado en la cabeza. Es Dios lo primero. No puede haber algo delante de Dios. Si hay algo en tu vida que te está impidiendo tu relación con Dios y tú estás dejando que ese alguien o ese algo esté interrumpiendo tu plenitud con Dios, o sea, la amistad con Dios, la gracia de Dios en ti, entonces Dios no es lo más importante. Y lo segundo es que es lindo porque el Señor pone el orden de las cosas. Amarás a Dios y luego a tu prójimo. Y somos tontos, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto si no es que no lo sepamos, es que no lo queremos hacer? Voluntariamente queremos poner cosas, personas, delante de Dios. Trabajo, amistades, familia, noviazgo, Hasta artículos a dinero, veces, hasta cosas. autos, mascotas, Ujú. o sea, queremos ponerlo delante de Dios. Es que yo no voy a la iglesia porque no tengo con quién dejar a mi perrito el domingo. Ahí algo te está diciendo que entonces lo más importante, lo primero no es Dios para ti. Claro. Yo creo que eso es lo que quería como meditar, porque el Señor nos está mandando y nos está diciendo claramente, o sea, no hay de que algo y que dudoso, no es una parábola que tú sacas una interpretación, no es una fábula, no es un cuento, no es nada de eso, es claro. Y Él está diciendo, el primero y el más importante de todos es amarás a Dios con toda tu mente, con todo toda tu alma y y con con todo todo tu tu corazón. corazón. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen los La mandamientos ley y de la la ley ley y los y los profetas, creo que. profetas. Ajá, la ley y los profetas, exacto.
El que ama a Dios sobre todas las cosas ya tiene probablemente 50% de la ley cumplida, o sea, la vive. Claro, claro. Y el que ama a su hermano como a sí mismo tiene el Ya. otro 50. Ya con eso estamos listos. Así que yo creo que eso es lo que quería meditar y es amar a Dios Sobre todo. Por primero encima que de todo. todo. Y luego amas a tu prójimo como a ti mismo. Y para finalizar, amor, creo que ahí mismo en lo que estaba meditando, sí es lo que era, que el fariseo estaba, el doctor de la ley, estaba poniendo a prueba o queriendo poner a prueba a Jesús. Quiero hacer una meditación para finalizar, amor, sobre el comportamiento de él, que es un comportamiento soberbio. Y, y definir qué es la soberbia. La soberbia es un apetito desordenado de altivez, de sobresalir, De ser de reconocido. reconocimiento, del yo, de no me importa, yo aplasto al otro, pero yo tengo que sobresalir, yo tengo que ser el centro de atención. Porque es un deseo desordenado. Exacto, es un apetito desordenado, exacto, es un deseo desordenado de sobresalir, y no está mal sobresalir, o sea, cuando uno es bueno en Lo algo. que está mal es el desorden. Exacto, lo que está mal es el desorden, de que me miren, de que, bueno, eso es lo que es la soberbia. Y quiero resaltar la soberbia en este doctor de la ley. Quizás en él había soberbia porque él es por un título, ¿sabes? Como por un título, y se ve mucho en el campo laboral, que hay soberbia porque detrás de mi nombre hay una ingeniero, o un licenciado, o un médico, Doctor. o un doctor. Entonces, como atrás de mi nombre hay estas palabritas, entonces hay altivez en mí, pues hay como, no, yo soy el que le voy a enseñar. ¿Sabes? Ese apetito desordenado de que yo sé cómo se hace todo, tú no sabes nada. Entonces, este es el comportamiento que se le ve al fariseo. Yo soy el maestro, el doctor de la ley. ¿Quién es Jesús? Es un maestro, nada más. Yo sobre él, ¿qué va a saber? Yo sí sé cuál es el mandamiento más grande. ¿Qué sabe Jesús? Entonces por eso lo pone una prueba. Maestro, y mira cómo la soberbia hace que todo sea burla. Porque es como un estilo de burla, como, déjame llamarle maestro para subirle el ego, para, maestro, ¿cuál es el mandamiento más? Entonces, esa actitud de soberbia enfrente de Jesús, amor, el fariseo estaba delante de Dios y su actitud fue soberbia. Yo creo que esto también nos pasa a nosotros, amor. A todas las personas quizás en algún momento nos ha pasado o nos está pasando o nos va a pasar, que es estar delante de Dios, estar delante de la presencia del Señor, estar delante del Santísimo o estar en oración y tener una actitud de soberbia con Él. ¿Quién me va a enseñar Jesús a mí? O qué, me explico, esa actitud de soberbia delante de Dios. O incluso estar en oración en tu habitación antes de dormir. Con un corazón soberbio voy orando. Esa actitud, amor, lo que hace es ser similar a los fariseos. ¿Me explico a dónde voy, amor? Sí. Y yo creo que la invitación, amor, de esta parte de la meditación es cuando vamos a orar, cuando vamos a estar delante de la presencia del Señor, cuando vamos a visitar a Jesús Eucaristía, cuando vamos a estar en oración, lo primero siempre es tener un corazón humilde. De hecho, el mismo Jesús lo enseña. Exacto, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Amén.